Hola y bienvenidos al podcast Ancho y Profundo, donde exploramos las profundas verdades de la palabra de Dios y las compartimos de una manera clara, de una manera relevante y de una manera transformadora. Nuestra visión es simple: ser seguidores de Jesús. Ya seas nuevo en la fe, tengas preguntas o quieras crecer espiritualmente, este es un espacio para ti. Así que coge tu Biblia, abre tu corazón y acompáñanos en este viaje. Bueno, y bienvenidos, aquí estamos ya, y bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Ancho y Profundo. Personalmente estoy muy contento de que estés aquí con nosotros. Y creo que este podcast será un espacio donde podrás crecer en tu fe de una forma normal, de una forma moderna, podrás profundizar en tu conocimiento de Jesús y además recibirás ánimo en tu camino espiritual. Yo me llamo Juan Nuevo y ya seas cristiano desde hace años o estés explorando quién es Jesús, este podcast es para ti. Mi objetivo es tomar las profundas verdades de la palabra de Dios y hacerlas comprensibles, accesibles y aplicables a la vida diaria. Y por ser nuestro primer podcast, hoy sencillamente vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de daros a conocer cuál es la visión del podcast, cuál es la misión del podcast y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tú puedes encontrar aquí en este podcast. Así entonces empezaremos hoy ahora con nuestra visión. Por supuesto, nuestra visión prácticamente es nuestro por qué. ¿Por qué hacer un podcast? Prácticamente hay miles de podcasts que puedes encontrar. Yo mismo escucho varios podcasts y me gusta mucho escuchar podcasts. Pero ¿por qué otro podcast acerca de Jesús? ¿Por qué otro podcast que sea religioso? Pues sería posiblemente la pregunta que muchos de vosotros haríais. ¿Por qué tenemos que hacer otro podcast que sea religioso? Bueno, esto lo vamos a discutir en otras partes, pero mi intención de este podcast no es que sea un podcast religioso, pero ya lo veremos, a esto lo vamos a discutir más adelante. Así que pues en ancho y profunda, mi visión es clara. Mi visión es de hacer seguidores de Jesús. No quiero solo ofrecer información, quiero ayudarte a vivir una vida transformada que refleja a Cristo, expresa su amor y te garantizo que tu vida va a ser mucho más mejor. No importa lo bueno que tu vida sea, no importa lo maravillosa que tu vida sea, yo he estado, si tú no eres un seguidor de Jesús, yo he estado donde tú estás. Yo no he sido un seguidor de Jesús. De joven yo no seguía a Jesús. Y desde que lo encontré, desde que empecé a seguirle, mi vida siempre se ha convertido mejor y mucho mejor. Y esto sería el testimonio que todas las personas que siguen a Jesús te dirían. Pero no toméis mi palabra, sino que vamos a encontrarlo en otras cosas más adelante. Pues nuestra misión, o lo que podríamos decir, el cómo, es la siguiente. El cómo vamos a hacerlo es expresar las verdades sobre Jesús al mundo de una manera comprensible. Creo que el mensaje de Jesús es para todos. Todo el mundo debería o tiene que tener el derecho a escuchar las buenas nuevas de Jesús y debe compartirse de forma clara y transformadora. Por esto quiero decir que no quiero un podcast que sea religioso, pero si no eres un seguidor de Jesús, esto no vas a entenderlo. De ahí viene nuestro nombre, Ancho y Profundo. Esto es un nombre, un título que está basado en un versículo de la Biblia, de una carta que Pablo escribió a los Efesios, y diciéndoles que de hablar de conocer la anchura y la longitud y la altura de la profundidad de Cristo. Este versículo habla acerca de cómo conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Y esta es mi intención en este podcast, dar a conocer lo ancho, lo profundo, lo largo y lo alto que es el amor
de Cristo. Así que ya estés explorando las Escrituras, ya estés respondiendo preguntas difíciles sobre la fe y compartiendo testimonios de creyentes, todo lo que hagamos tendrá un solo objetivo: dar a conocer a Jesús de una manera clara y de una manera relevante a la vida de hoy. Ahora hablemos sobre lo que puedes esperar de este podcast. Aquí podrás esperar una serie de cosas y aquí están. Así es como estarás escuchando nuestros episodios. Por supuesto, haremos enseñanzas bíblicas, pero esto no quiere decir que las enseñanzas bíblicas tengan que ser religiosas. Ya lo verás. Exploraremos un pasaje de la Biblia o un principio espiritual y lo explicaremos de manera que tenga sentido en nuestra vida cotidiana de hoy en día. Buscaremos hacerlo de una forma práctica. La fe no es solo algo de lo que hablamos, la fe no es solamente algo de lo que creemos, sino es algo que vivimos a diario. Entonces compartiremos de maneras prácticas la forma de aplicar las verdades que la Biblia nos enseña. También haremos entrevistas con invitados. Intentaremos traer pastores, autores, cristianos y cristianos de cada día que compartan su experiencia y que nos impartan de su sabiduría y de su conocimiento y de su experiencia para que todos podamos al mismo tiempo aprender de ellos y desarrollar nuestra fe. Haremos preguntas y respuestas. Quiero que este podcast sea interactivo, no solamente sea una dirección de mí, hablarte a ti, sino que juntos podamos hacer preguntas y respuestas. Podrás escribir preguntas en nuestras redes sociales, podrás mandar correos electrónicos haciendo preguntas y dándonos tu opinión. Quiero que este podcast sea interactivo y que no sea de un viaje solo. Así que responderemos a tus dudas sobre la fe y abordaremos temas relevantes. Mi intención es que cada episodio dure aproximadamente entre unos 30 o unos 40 minutos. Esto es lo suficiente para profundizar en los temas sin que sea difícil de incluir en nuestra vida diaria, vida rutinaria, en una jornada al trabajo, conduciendo coche o andando o corriendo o lo que sea, que puedas poner sencillamente el podcast y escucharlo. Vivimos en un mundo lleno de voces, vivimos en un mundo lleno de opiniones y tienes que sencillamente pasarte unos minutos en Facebook o unos minutos en las redes sociales y te darás cuenta de ello. A veces es difícil saber qué es verdad, pero Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este es el propósito de mi podcast, el ayudarte a conocer la verdad de Jesús y a experimentar la libertad que Él da. Quizás hayas estado escuchando y luchando con dudas, tal vez hayas sido herido por experiencias en la vida. Desafortunadamente es algo que pasa, donde nos herimos sin que sea voluntariamente muchas veces, pero ocurre. Tal vez has sido herido en sitios religiosos, en la iglesia mismo. Conozco muchísima gente que no va a la iglesia porque han sido heridos profundamente, emocionalmente. Algunos han sido abusados y no quieren saber nada de la iglesia o de las religiones. Y no sabes dónde estás. Tal vez no sabes dónde estás con Dios. Tal vez no sabes si crees en Dios. Tal vez no crees en Dios. Tal vez tienes miles de preguntas, como muchos de nosotros tenemos. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que no estás solo. Esto es el asunto de la condición humana. Quiero que esto sea un espacio para aprender a crecer y a buscar a Dios juntos. Así pues, antes de terminar el episodio de hoy, quiero invitarte a ser parte de este viaje con nosotros. Suscríbete, forma parte del grupo de Facebook. Si esta visión resuena contigo, haz clic en suscribe para no perderte ningún episodio.
Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este podcast, compártelo con ellos. Ay. Únete a nuestras comunidades. Hemos creado un grupo privado en Facebook donde profundizaremos en los episodios, donde compartiremos contenido exclusivo y nos conectaremos como comunidad. Búscanos en Facebook por el nombre Ancho y Profundo Podcast Comunidad y únete. Envíanos tus preguntas. Si tienes dudas, si tienes preguntas sobre la fe, sobre el programa, sobre cualquier cosa, la Biblia, o si tienes preguntas sobre la fe, sobre la Biblia o algún tema del episodio que hagamos, que escuches, me encantaría escucharte, me encantaría mucho saber qué es lo que piensas, me gustaría saber qué es lo que crees, por qué lo crees, y eso además nos ayudará tal vez a desarrollar futuros programas de podcast para ayudar, porque si tú tienes una pregunta quiere decir que habrá otras miles de personas que también tienen la misma pregunta. Así que puedes enviarnos un mensaje en Instagram, puedes buscarnos otra vez en @Ancho Profundo Podcast o escribirnos al correo electrónico anchoyprofundo@gmail.com. Y últimamente, si eres un seguidor de Jesús, ¿por qué no? Quiero pedirte que ores. Quiero pedirte que ores por este podcast. ¿Podrías orar por nosotros? Ora para que Dios use esta plataforma para llegar a más personas, fortalecer a la fe de los creyentes y traer más claridad a quienes buscan la verdad. Y bueno, creo que esto va a ser todo por hoy. Es sencillamente una iniciación a lo que mi intención, una iniciación a mi visión de por qué hacer este podcast. Y gracias por acompañarme por este primer episodio del podcast Ancho y Profundo. Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos sobre otros temas. Hasta entonces, quiero que sigas firme en la fe y sigue creciendo en Cristo. Espero verte la próxima vez. Gracias por estar aquí. Bueno, y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Ancho y Profundo. Si la conversación de hoy te ha inspirado, no olvides suscribirte y compartir este episodio con alguien que lo necesite. Sigamos creciendo juntos. Únete a nuestra comunidad en Facebook en Ancho y Profundo Podcast Comunidad y síguenos en Instagram Ancho y Profundo Podcast. Hasta la próxima, mantente firme y en la verdad y sigue creciendo en Jesucristo.